Bueno, niños, buenos días. En esta clase de sociales del día de hoy, de marzo 9, vamos a hablar de la organización política y de la vida en comunidad, ¿vale? Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño viaje a través del tiempo para tratar de entender cómo se organizaban las personas en un comienzo y ver eh, cómo se fueron organizando mientras iban creciendo las comunidades, mientras se iban asentando en un mismo lugar. Entonces, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es pensar en las sociedades primitivas, ¿listo? Entonces, en esas sociedades primitivas, en un comienzo, ustedes saben que pues, la especie humana, cuando hablábamos en biología que empezamos a evolucionar como especie nosotros, entonces nos dimos cuenta que los humanos pues se la pasaban de un lugar a otro, ellos se la pasaban desplazándose constantemente porque tenían que estar huyendo de animales salvajes y ellos tenían que sobrevivir. Entonces lo que hacían era desplazarse a lugares que estuvieran como con mejores condiciones, que les permitiera a ellos como tener más alimento, que no tuviera depredadores, sino que tuviera como que las condiciones óptimas para poder subsistir. Los humanos en un comienzo lo que necesitaban era subsistir, ¿listo? Más que todo. Entonces, como ellos necesitaban recursos, trataban de desplazarse a lugares que tuvieran agua, o sea, cerca de los ríos, lugares que tuvieran, por ejemplo, eh, animales que fueran fáciles de cazar, lugares que no tuvieran, por ejemplo, allá los animales que los perseguían, ¿sí? Entonces constantemente se estaban moviendo de un lugar a otro. Entonces eso significaba que a cada rato ellos tenían que estar empacando, tenían que estar buscando formas de huir rápido de algún lugar dependiendo de las condiciones. ¿Listo? Tenían que encontrar un lugar donde dormir, donde estar tranquilos, toda esa situación, ¿sí? Eso eh, generó que con el tiempo ellos fueran desarrollando habilidades. Una de las habilidades más importantes de la especie humana ha sido la creación del fuego. Cuando empezó a crear el fuego y a controlarlo, empezó como a espantar a los animales que los podían perseguir a ellos y empezaron a tener el control de las demás especies. Y luego apareció un invento grandotote que fue el de la agricultura. Entonces los humanos cuando empezaron a entender ese proceso de la agricultura, se dieron cuenta que, por ejemplo, una fruta cuando quedaba una semillita y que la colocaban en la tierra, después de un tiempo empezaba a brotar una planta, ¿sí? Creo que ustedes el año pasado con la profesora Diana estuvieron haciendo creo que sembraron alguna planta. Entonces, esa es la idea de la agricultura, empezar a partir de una planta a crear un cultivo. Entonces ellos empezaron a darse cuenta que al colocar esas pepitas dentro de la tierra, pues salía una planta que tocaba regarla constantemente. Entonces empezaron como a organizarse ya en ciertos lugares, porque se dieron cuenta que al crear alimento en el lugar donde estaban, pues ya no tenían que estar huyendo de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces cuando se empezaron a sentar en ciertos lugares, pues como podemos ver en esta imagen, ya pudieron empezar a hacer casas, empezaron a hacer diferentes posiciones acá y lugares claves para poder vivir. Entonces ya no tenían que estarse moviendo de un lugar a otro, sino que ya se pudieron quedar en un mismo lugar. Entonces ellos básicamente lo que buscaban eran lugares que tuvieran como fuentes de agua pura, de agua dulce. ¿Sí? Entonces se habla que las primeras civilizaciones aparecieron por allá en Europa, en el Éufrates y en el Tigris, que son dos ríos. Entonces ahí se empezaron a ubicar ellos y esas poblaciones empezaron a crecer con el tiempo. ¿Listo? Dime, Kevin. Profe, lo que yo iba a decir es que esto sucedió con más en especial en el año 10 de Cristo, ¿no? Sí, señor. Al comienzo de los tiempos por allá empezaron a organizarse ellos. Entonces, ellos ya cuando empezaron a quedarse en un mismo lugar, empezaron a asumir ciertos roles. Esas personas que ustedes ven acá se tenían que organizar de una forma adecuada para que todos estuvieran trabajando, ¿cierto?, en pro de la comunidad. Entonces, la función que tenía cada uno era importantísima para los demás. Digamos que habían unas personas que se iban a cazar, había unas personas que se quedaban cultivando, otras personas que se quedaban cuidando el fuego, ¿cierto? Otras que se quedaban cocinando, otras que se quedaban construyendo. Entonces, eso permitía que en ese lugar cada persona tuviera un rol.
Y démonos cuenta que aunque están ubicados en un territorio, nadie, a diferencia de hoy en día, pensaba en la propiedad privada. ¿Qué significa eso? Significaba que nadie se creía dueño de esa tierra. La tierra era para todos y cultivada para todos, ¿sí? Tampoco habían roles de poder, no había la persona que fuera más importante y que solo mandara y que los demás tuvieran que obedecer, eso no ocurría en esa situación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las características de esa época. ¿Listo? Tampoco habían clases sociales, ¿sí? No estaba la persona más poderosa, luego la menos poderosa y luego los demás abajo, eso no ocurría. El trabajo individual beneficiaba a todo el grupo, todos trabajábamos por todos, ¿sí? Entonces allá la persona no pensaba, por ejemplo, el que tenía el horno no pensaba, este es mi horno y es mi propiedad y yo lo uso cuando yo quiera y voy a vender lo que yo haga de acá al valor que yo quiera, no podían hacer eso. Todo lo hacían para beneficiar a las demás personas. Las decisiones políticas, ellos se reunían al lado de las hogueras, ¿sí? En el pasado, ellos cuando miraban el cielo y miraban las estrellas, ellos creían que allá en el cielo habían otras fogatas muy lejanas donde habían grupos de personas reunidas y hablando de decisiones. Entonces ellos lo que hacían era reunirse cada vez que había un inconveniente y solucionarlo entre todos. Y como les dije ahorita, la economía de ellos se basaba en la subsistencia. Nadie quería acumular nada. Todo lo que producían se lo comían de una vez y no guardaban absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, así básicamente fueron las civilizaciones antiguas, las sociedades primitivas. Pero estas sociedades, al quedarse en un mismo lugar, pues ya empezaron a crecer bastante, ¿cierto? Entonces, cuando empezaron a crecer, fue necesario que se empezaran a organizar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora cómo con el tiempo esas sociedades se empezaron a convertir en sociedades estatales. Si ustedes han escuchado de pronto esa palabra Estado, muchas veces que hablan del Estado colombiano. Entonces ahorita vamos a hablar de qué significa ese concepto de Estado. Y aquí tenemos un ejemplo de la sociedad de Egipto, ¿sí? Entonces no se imaginen que es que esta es una pirámide y que todos vivían así por dentro, no. Esa es una forma de representar cómo era la sociedad, ¿listo? Entonces démonos cuenta que a diferencia de la sociedad que les mostré ahorita, acá había un faraón, ¿sí? El faraón era la persona más poderosa en Egipto. Luego de él estaban los nobles, ¿sí? La persona de la nobleza y los sacerdotes y altos funcionarios. Luego venían los soldados, luego las personas, los escribas, los comerciantes, los artesanos, campesinos y por allá al fondo estaban las personas que consideraban esclavas. Entonces, démonos cuenta que en esta pirámide que tenemos acá, son pocos los que tienen grandes beneficios y son muchos los que tienen que mantenerlos a ellos, ¿cierto? Entonces acá básicamente tenemos la sociedad de Egipto, cómo ellos se iban organizando. Y démonos cuenta que en esta parte la religión va teniendo poder, los sacerdotes, ¿cierto? Vean que están de segundas. Y acá los soldados están de terceras porque cuando usted empieza a ubicarse en un mismo lugar tiene que defenderlo, porque ellos podían ser invadidos por otras civilizaciones, entonces los soldados eran importantes para defenderlos entre todos ellos. Aquí ya no se pensaba entre todos, acá el faraón ya no pensaba en el bienestar de todos, sino lo que pensaba era en mantener el orden de esta situación, de esta jerarquía. ¿Listo? Entonces el faraón usted nunca lo iba a haber preocupado por lo que le pasaba a los esclavos, simplemente necesitaba que los esclavos trabajaran para mantener el Estado, que los artesanos trabajaran para mantener el Estado, ¿listo? Entonces démonos cuenta cómo cambió un poco aquí la sociedad. Entonces cuando hablamos del Estado, entonces ya empezamos a hablar de un territorio específico, ¿sí? Colombia es un Estado independiente porque el territorio colombiano no lo puede invadir, digamos, el Estado de Venezuela, ni el Estado de Ecuador, ni el Estado de Panamá, ni ningún Estado, ¿cierto? Ya tenemos nuestro propio territorio, que Colombia tiene mucha tierra, mucho espacio en tierra, pero también tiene mucho mar. Entonces démonos cuenta que hoy en día cada país está separado por territorios y por fronteras. Entonces así es la forma como se van organizando. Ese territorio pues va a tener un pueblo. Cada país tiene su respectivo pueblo, tiene un reconocimiento internacional. Es importante que se reconozca un país como Estado para otros países, ¿cierto? Por ejemplo, Colombia es reconocida a nivel mundial. Veamos un poquito la situación de Venezuela. En Venezuela, ellos están sufriendo un bloqueo internacional por parte de Estados Unidos y pues Colombia también está haciendo un bloqueo con ellos y muchas partes del mundo los tienen bloqueados porque la ideología del presidente de Venezuela no es acorde a lo que quieren los demás presidentes. Entonces, en ese bloqueo generan que ese Estado lo empiecen desconocer. Ha pasado, por ejemplo, con Venezuela, pasó en el pasado con Cuba,
¿sí? Démonos cuenta que un candidato que, bueno, una persona que se postuló a sí mismo como presidente de Venezuela sin haber sido elegido, y hay países que lo reconocen y hay países que no lo reconocen. Entonces es muy importante que un país tenga reconocimiento internacional. Cuando no lo reconocen, cuando por ejemplo llega un dictador y se toma el poder a la fuerza, entonces en el resto del mundo como que trata de no conocer, sí, de no reconocer ese país, y entonces ahí es cuando empiezan los bloqueos internacionales. ¿Listo? Cada estado tiene su espacio geográfico y tiene su soberanía. ¿Qué quiere decir su soberanía? Que cada país manda sobre sí mismo. ¿Sí? Nosotros no mandamos sobre Ecuador, ni sobre Perú, ni nada, sino que simplemente este estado manda sobre lo que ocurre en el territorio colombiano. Una vez que usted sale de la frontera de Colombia, ya usted está regido por otras normas. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes viajen a otro país, tienen que entender que las normas cambiaron en el momento en que usted toca ese país y usted tiene que acatar las normas de ese lugar. ¿Listo? Y pues, la idea es mantener ahí el poder, ¿cierto? Entonces, por eso es que esas organizaciones estatales necesitan de instituciones para mantener ese poder en auge y beneficiar a la mayoría de personas. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta cómo cambiaron bastante las sociedades. ¿Por qué cambió esto? Pues porque es que la cantidad de personas empezó a aumentar mucho y tocaba mantener un orden. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos las dos diferencias entre el Estado de la sociedad primitiva, perdón, entre la sociedad primitiva y la sociedad estatal. ¿Listo? Ahora, esta sociedad estatal ha tenido diferentes formas de gobierno. ¿Listo? Entonces acá ustedes quieren que empiecen a analizar estas imágenes muy bien. ¿Listo? Entonces tenemos acá tres ejemplos de formas de gobiernos. Tenemos la monarquía, que es la parte que tenemos acá en la izquierda, la aristocracia, que es la que está aquí en el centro, y la democracia, que está aquí en la parte de la derecha. ¿Listo? Entonces, cuando se empezaron a organizar esas sociedades, empezaron a aparecer las monarquías. ¿Listo? Entonces, ¿la monarquía qué es? Es un estado en el que el poder, como dice acá, se concentra en una sola persona. Entonces, una persona es la que decide absolutamente todo. ¿Listo? Y esa persona en el pasado era la que llamaban el rey. Entonces, el rey, la gente siempre decía que tocaba hacer todo lo que dijera el rey. Decían, como también están aliados con la iglesia, entonces la iglesia también decía que el rey era el enviado de Dios. Y al ser un enviado de Dios, tocaba hacer todo lo que él dijera. Entonces, solamente una persona empezaba a mandar sobre todo, tenía el poder absoluto. Entonces, el rey tenía su ejército, ¿cierto? Tenía su reino, un reino bastante grande, protegido. Por ejemplo, Kevin, que estuvo por allá en Cartagena, él se habrá dado cuenta que allá hay un castillo de San Felipe, que era como un fuerte, que era el que defendía Cartagena, ¿sí? Esa Cartagena del pasado, pues le tenía que dar cuentas al rey de España. Entonces ese fuerte era el que defendía a toda la ciudad, ¿listo? ¿De qué la defendía? De los piratas. Dime, Kevin. Profe, allí en Cartagena yo fui al castillo y allí habían cañones y todo eso porque trataban de proteger el reino de los piratas, porque los piratas iban a robarlos. Exacto. Y en Cartagena, cuando ustedes tengan la oportunidad de ir, eso es como es una bahía, debajo del agua, del mar, hay un muro que construyeron los esclavos. Entonces un barco que quería entrar por ahí quedaba encallado, ¿listo? Entonces démonos cuenta que todas esas eran órdenes del rey. Entonces el rey de España decía, bueno, en Cartagena estamos sacando los recursos de Colombia, entonces van a sacar oro, van a sacar muchos recursos para España, entonces necesitamos protegerlo. Entonces el rey desde su reino, allá en España, desde su castillo, mandaba las órdenes para que controlaran el ejército. Entonces el rey manejaba absolutamente todo. ¿Listo? ¿Cuál es el problema ahí? Que el rey, esta imagen que tenemos acá del rey, en ocasiones abusaba del poder. ¿Sí? Entonces el rey tenía que tener un hijo para que también fuera el rey y ellos empezaron a pasar por encima de los demás y mientras habían personas que tenían hambre, porque ya pasaron los esclavos a ser de pronto siervos, a él no le importaba, él simplemente quería tener su cocinita llena de comida y que él comiera bien y el resto no le importaba. Entonces en ese sentido empezaron a abusar del poder esas personas. ¿Listo? Entonces eso ocurrió en algún momento de la historia. Todo el poder se concentraba en una persona que era el rey. ¿Listo? Con el tiempo, la imagen acá central, apareció la aristocracia. ¿Listo? Entonces en la aristocracia el poder y las decisiones pertenecen a una clase privilegiada. ¿Listo? Eso es lo que tenemos en la aristocracia. Entonces ya no es solamente el rey, sino es una familia noble, una familia como de mayores recursos.
las que empezaron a tener ese poder. ¿Listo? Entonces podríamos hablar nosotros de un momento histórico importantísimo que fue la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, los franceses se rebotaron y se cansaron del rey, de la monarquía. Entonces ellos lo que hicieron fue tomarse la Bastilla, se tomaron una cárcel que quedaba en Francia, se tomaron el reino y destronaron al rey. Y se empezaron a ubicar en el poder familias de mucho dinero. Sí, esa fue la aristocracia. Entonces en la aristocracia tenemos familias que siempre van a estar en el poder y que son los que deciden por el pueblo. ¿Listo? Entonces ya el poder pasó de una persona a varias personas. ¿Listo? Eso ocurrió en la aristocracia. Pero la especie humana siguió evolucionando y luego apareció algo que se llama la democracia. Entonces la democracia en teoría es que el pueblo tiene el poder de elegir a sus gobernantes. ¿Listo? El rey, ¿quién lo elegía? Absolutamente nadie. Se colocaba él solito. Y tenía el apoyo de la iglesia y decían que era el enviado de Dios, entonces que todos hacían caso al rey. La aristocracia era un grupo de personas con mucho dinero, pero los más pobres no podían mirar quién elegir ni nada de eso, sino que simplemente ellos asumían lo que dijera este grupo. Ya en la democracia le dieron la oportunidad a todo el pueblo que pueda elegir a sus gobernantes. ¿Listo? Hay personas que dicen que la democracia es el poder del pueblo, pero pues tiene bastantes críticas y las vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos qué pasa en un país como Colombia con respecto a la democracia. ¿Listo? Entonces, ese poder del pueblo lo representamos en las elecciones. Entonces, a los colombianos, cuando ustedes sean mayores de edad, cuando tengan más de 18 años y sean considerados ya unos ciudadanos activos, entonces ustedes van a poder votar. ¿Qué es eso? Que ustedes los van a citar un día a la semana, un día al año, perdón, cada 4 años, los van a citar a ustedes a que se acerque a unas urnas y le van a dar a usted un tarjetón, como lo hicimos nosotros en el colegio, de elegir a nuestro personerito, de elegir a nuestro representante de cada curso y usted ejerce su derecho al voto. Entonces usted llega, escoge a la persona que usted vea que es más coherente con las necesidades del país y usted vota por él. ¿Listo? Usted lo puede hacer cada 4 años. Además de usted elegir por un presidente cuando es adulto, usted elige por unos congresistas. Entonces en los congresistas usted puede encontrar diferentes partidos. Entonces, por ejemplo, en el pasado de Colombia habían 2 partidos, liberales y conservadores. Si usted cree que ninguno le convence, usted también puede votar en blanco. Pero entonces hoy en día hay una serie de partidos políticos que tenemos, como por ejemplo, tenemos el Centro Democrático, tenemos Colombia Humana, tenemos el partido Mira, tenemos el partido Cambio Radical, tenemos el partido Verde, ¿sí? Entonces son diferentes posturas. Cada partido político lo que hace es imaginarse un ideal de país y crea una serie de normas a seguir, entonces usted va mirando por quién votar. Desafortunadamente en Colombia no tenemos una cultura política y acá seguimos votando como cuando votábamos en el colegio, que nosotros miramos quién nos caía mejor, quién era como el más chévere y por él votábamos, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es hacer un ejercicio de lectura donde uno tiene que mirar las propuestas políticas de cada persona, ver cuál política es la que va más acorde a lo que yo pienso y votar por esa persona. ¿Listo? Entonces eso ocurre cada 4 años. Ustedes pueden votar por presidente, ¿cierto? Pueden votar por los congresistas, pueden votar por alcaldes cuando es en las ciudades. Ya a nivel local ustedes pueden votar en su junta de acción comunal, sí, por el presidente de la junta, por todas ustedes también pueden votar. Entonces démonos cuenta que las elecciones las eligen desde el pueblo, pero una vez ellos están en el poder, ellos empiezan a manejar el país dependiendo de los intereses de ellos. Entonces ahí es cuando usted se da cuenta que, por ejemplo, ese poder del pueblo solamente se está reduciendo al voto. Sí, debería ser un poco más participativo, donde, por ejemplo, si se elige a un presidente y que no está cumpliendo con lo que planteó, pues deberían haber mecanismos más eficientes para que la persona se le pueda exigir más. Hay unos mecanismos, hay por ejemplo la revocatoria, hay una afirmación donde se puede hacer de pronto cuando un candidato no cumple con los requisitos, el mismo pueblo se expresa contra el presidente o de los políticos de diferente forma. Uno puede hacer un referendo, es que es un referendo, que empiezan a acumular firmas para pedir un cambio de presidente. Entonces esa organización es bastante compleja porque organizar a las personas es completamente complicado para eso. ¿Qué más se hace? ¿Cómo se expresa el pueblo? Con las marchas y las protestas. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, aquí en Colombia han habido marchas constantemente. Y las marchas que son las voces del pueblo cuando le exige a los gobernantes que cumplan lo que tienen que cumplir.
Entonces ustedes pueden ver la marcha, por ejemplo, de los profesores que luchan por la educación, pueden ver la marcha de las personas que fueron desplazadas para que se acabe la violencia. Por ejemplo, el día de ayer, que fue 8 de marzo, hubo una marcha realizada por las mujeres para reivindicar el derecho que tienen ellas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y hablando de las mujeres, veamos aquí algo curioso en esas imágenes, en estos cuadros. Démonos cuenta que en este cuadro, según de la aristocracia y la democracia, no hay ninguna mujer, ¿sí se dan cuenta? Acá en el primero sí hay, pero porque esas eran las sirvientes del rey, ¿sí se dan cuenta? Pero démonos cuenta que a través de la historia la mujer no ha tenido una participación política fuerte. Siempre han sido los hombres, ¿cierto? Entonces esa ha sido una de las luchas de las mujeres para que ellas también tengan el derecho de participar con ellos. En el pasado las mujeres no tenían participación política, ya no podían votar. Ya se logró que ellas pudieran votar. ¿Y cómo lo lograron? A partir de protestas, ¿sí? Entonces, esas protestas lo que buscan son cambios sociales, ¿sí? Tratar de mejorar el país, porque en ocasiones los que llegan al poder, ellos se olvidan del pueblo y empiezan a tener beneficios para ellos mismos, dejando al pueblo como al azar. Entonces, cuando el pueblo ya necesita y ya está desesperado por las necesidades que tiene, pues empieza a protestar. Y en el momento en el que protesta es cuando se llegan como acuerdos con los políticos. Esas protestas en ocasiones se dice que tienen que ser pacíficas, pero en el pasado se ha demostrado que las protestas no pueden ser pacíficas en ocasiones porque es el grito del pueblo desesperado. ¿Sí? Cuando el pueblo está desesperado es un pueblo que necesita gritar, que necesita expresar y que necesita tratar de cambiar todo. Entonces, cada vez que hay una marcha, más que ver solamente el noticiero y ver qué hicieron, lo que hay que analizar es por qué están protestando ellos y si son válidas sus peticiones. Entonces, yo podría decir que un medidor de un buen gobierno es un gobierno que tenga menos protestas. Entre menos protestas tenga un gobierno significa que el gobierno está haciendo bien las cosas por el pueblo. Y entre más protestas tengas es porque el gobierno está haciendo terrible, ¿sí? Entonces, esta es la forma como se va organizando la sociedad. Hubo un grupo de mujeres que empezaron a cambiar esta realidad, porque antes las mujeres no tenían el mismo salario de los hombres, hoy todavía había una pequeña brecha en ese sentido. Como les decía, las mujeres no podían votar, las mujeres no podían aspirar a una universidad, las mujeres no podían llegar a cargos políticos. Hoy en día se están teniendo cambios, pero todavía es necesario cambiar eso. O sea, hoy en día, por ejemplo, la participación política de la mujer en los altos cargos es de un 25%. La idea es que lleguemos a un 50%. Entonces, hasta que lleguemos a ese estado, van a seguir existiendo esos reclamos por parte del pueblo, ¿vale? Entonces aquí tenemos en parte ese origen del Día de la Mujer que también parte a partir de protestas. La educación pública también se logró a partir de protestas, ¿sí? Entonces, no les estoy pidiendo a ustedes que toca estar protestando por todo, sino que toca haciendo lo mejor de cada uno, pero que ese es el grito del pueblo, que el pueblo cuando está desesperado lo que hace es salir a gritar y a salir a expresar sus peticiones. Entonces, eso ocurre en un país donde las políticas van en contra del pueblo. Y recordemos que estamos en un país democrático donde supuestamente el pueblo tiene el poder, pero ¿cuál poder tenemos? El de elegir los candidatos. Por eso se recomienda que cuando hay elecciones se haga de una manera seria, no se vote por el que me cae bien, por el que dijo tal cosa y el que no, no, simplemente hay que mirar las propuestas con claridad. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí al tema de la democracia, tenemos que el país se organiza de la siguiente forma. Hay unas ramas del poder público, porque recordemos que ya pasamos de que solamente una persona manda a que haya un grupo completo. Entonces, acá tenemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, en este país, por ejemplo, en Colombia, el presidente no puede tomar las decisiones de lo que él quiera y ya, eso ya no se puede hacer. El presidente primero tiene que consultar a un grupo, que es el del Congreso, y si ellos lo aprueban, ahí él sí podría empezar a hacer sus campañas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar acá hablando del poder legislativo, ¿listo? Entonces, la rama legislativa es la encargada de crear leyes y revisar las existentes para asegurarse que sean justas en Colombia. Esa función le corresponde al Congreso de la República. Entonces, en el legislativo es donde se reúnen unos congresistas, ¿sí? Que están allá en el Congreso, ahorita les voy a mostrar imágenes del Congreso, y ellos lo que hacen es debatir, se la pasan todo el día debatiendo y van mirando normas para ayudar al país. ¿Qué pasa en el Congreso? Que hay personas que tienen diferentes posturas.
Entonces hay personas que creen que de pronto hay que privatizar ciertas empresas y otras dicen que no. Entonces ellos empiezan a debatir y a partir del debate se van creando las leyes. Desafortunadamente, hoy en día se ven muchas leyes que no le ayudan en sí al pueblo, sino que cada vez como que le están afectando más. Leyes como por ejemplo la del IVA. Es increíble que al alimento le estén cobrando el 20% de lo que vale para dárselo al Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso que, por ejemplo, usted se compra una hamburguesa de 10.000 pesos, ¿sí? De esa hamburguesa, 2.000 pesos se están yendo para impuestos para el gobierno. También es increíble que saquen normas como, por ejemplo, que hayan peajes muy cercanos y que cuando usted viaje por tierra le toque estar pagando una serie de dinero porque están colocando muchos peajes. Entonces, esa es la peleita que hay en el Congreso, ¿sí? Que hay personas que cumplen unas políticas que ustedes van a aprender más adelante, que hoy en día estamos en un sistema capitalista y Colombia está en un estado en el que se llama neoliberalismo, donde la idea es tratar de privatizar lo que más se pueda y que las empresas sean independientes del Estado. Y por otro lado hay personas que dicen que no, que el Estado tiene que controlar las empresas para que generen un mejor servicio. Entonces en Colombia estamos en ese proceso. Hay personas que están defendiendo lo público y hay personas que defienden lo privado y están en esa pelea entre los dos, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre en el Congreso. Empiezan a debatir diferentes leyes. Es un poco triste que debaten unas leyes absurdas como por ejemplo colocar que si, es que se me olvida cómo se llama eso, que si una maletica que usan en Medellín que sea patrimonio de Colombia. Se ponen a debatir esas cositas y no se ponen a debatir verdaderos problemas que tenemos en Colombia, como por ejemplo los desplazamientos que están ocurriendo en ese momento en el Chocó, la violencia que está ocurriendo ahorita en Tumaco, eso no lo debaten. Entonces están debatiendo una serie de proyectos que en realidad no son tan importantes como otros. Pero eso es lo que ocurre en el Congreso. Van creando diferentes leyes. ¿Listo? Esas leyes, después de ser aprobadas por el Congreso, pasan al Senado, ellos las analizan y ahí quedan aprobadas. Luego aparece el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí es donde tenemos al presidente, tenemos los ministros, tenemos los alcaldes de las diferentes ciudades y ellos van a hacer lo siguiente. Son encargados de hacer efectivas las decisiones políticas, hacen parte de esta rama el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, gobernadores y alcaldes. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Las leyes que se van creando, ellas tienen que ejecutarlas. ¿Listo? Esa es la función del presidente. Ejecutar las leyes que se van aprobando en el Congreso. Y hay una rama que es elegida no por nosotros, es elegida por el Congreso, que es la rama judicial, donde tenemos los jueces de la República. Entonces ahí, ellos son los encargados de resolver los conflictos, aplicar las leyes aprobadas por la rama legislativa y proclamadas por la rama ejecutiva. Está conformada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la Fiscalía y los jueces. Entonces, la rama judicial es la que va a estar pendiente del orden del país, la que va a sancionar a las personas que incumplen con estas normas. ¿Listo? Entonces, esto, desde una forma ideal, pues debería funcionar muy bien para un país, ¿cierto? Ocurre en países por allá en el norte de Europa que esto ocurre muy bien, pero que hay congresos que no tienen muchas personas, pero desafortunadamente en Colombia los intereses de las personas que están en estos cargos apuntan hacia ellos mismos, como si nos devolviéramos hacia la aristocracia donde las mismas familias están siempre en el poder, ¿cierto? Entonces, básicamente esa es la forma como se va construyendo un país, ¿listo? Importante siempre que ustedes traten de, cuando sean grandecitos y puedan elegir, mirar las propuestas de los candidatos, piensen cuáles son los más acordes al país y elegir por ellos, ¿sí? Ese es el ejercicio que tiene que hacer uno y que muchas veces uno no lo hace, simplemente uno ve como que el debate y que, ay, acá se le fue bien, a se le fue mal y ahí se elige. Y personalmente yo me atrevería a decir que hay un poder más grande que estos y es el poder de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, la televisión, el periódico, el internet, influyen muchísimo sobre nosotros mismos, sobre nuestra forma de pensar. Y nosotros también tenemos que aprender a ser críticos, de analizar qué es lo que me están mostrando a mí los medios. En Estados Unidos, cuando ganó Donald Trump en las elecciones pasadas, hubo mucha influencia de una red social llamada Facebook, que nosotros la vamos a ver más adelante cuando veamos la clase informática, donde Facebook lo que hacía era perfilar a las personas que se metían a él y empezar a bombardear la información para que pensaran como ellos creen. Entonces ustedes se van a dar cuenta cómo nosotros nos manipulan mentalmente los medios de comunicación cuando nos bombardean con mucha información. ¿Sí? Eso de pronto lo veremos en otro espacio para hablar de cómo nosotros pensamos, como ellos quieren que piensen. Lo ideal es que usted piense como usted crea que debe pensar, no influenciado por los demás. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, yo en ese momento estoy en medio de comunicación con ustedes, pero ustedes están en la libertad de creer lo que dice el profesor o también cuestionarlo. Todo lo que usted pueda cuestionar, cuestiónelo y usted léalo, averigüe y saque sus propias conclusiones, ¿vale? Ahora, estos poderes se representan por estructuras aquí en Colombia y en el mundo. Entonces, aquí tenemos la Plaza de Bolívar de Bogotá, ¿sí? Ubicada en el centro de Bogotá. Espero que ustedes ya hayan tenido la oportunidad de ir a este lugar. En este lugar están concentrados todo el poder del país. ¿Listo? Démonos cuenta que al pasado, cuando hubo mucha influencia de la Iglesia Católica, toda Plaza Central tenía su iglesia. Vean acá grandota, ¿sí la ven? Tenemos aquí la iglesia y cada pueblo que usted vaya aquí en Colombia va a tener una iglesia en su plaza central. ¿Listo? Como símbolo de poder. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque este país es de tendencia católica. Entonces, aquí tenemos nuestra iglesia. ¿Listo? Aquí en esta primera imagen tenemos acá el Palacio de Justicia. Este Palacio de Justicia es el tercero que tenemos aquí en Bogotá. ¿Por qué? Porque el primero quedaba un poquito por esta cuadra hacia el oriente, donde queda el centro de Gabriel García Márquez. Ahí quedaba el Palacio de Justicia, pero lo quemaron el día del Bogotazo, que fue una revuelta que hubo en Bogotá porque mataron a un líder político. El segundo, Palacio de Justicia, eso ocurrió en el año en el que yo nací, que fue en 1985, que se tomaron el palacio una guerrilla llamada el M-19 y se tomaron acá el poder judicial y acá llegó el ejército y bombardeó esto con tanques para recuperar el poder de ese edificio. Entonces ahí se dañó y luego construyeron este Palacio de Justicia. Tenemos el tercer Palacio de Justicia acá. ¿Listo? Al frente del Palacio de Justicia tenemos el Congreso y el Senado. ¿Sí? Es esta parte que tenemos acá. Y aquí al ladito tenemos la Alcaldía de Bogotá. ¿Listo? El Palacio del Líbano, creo que no recuerdo bien el nombre de este. Aquí tenemos la alcaldía. Este de acá es el Congreso de la República. Y les voy a contar un chisme. Imagínense que dicen, yo no sé si esto sea muy cierto, que el arquitecto que creó este edificio dice que cuando lo fueron a construir lo colocó al revés y construyeron este edificio al revés. Imagínense ustedes eso. Entonces parecería que le está dando como la espalda a la Plaza de Bolívar porque el frente es este que tenemos aquí al lado. Entonces, para que quedara como al frente de algo, pues acá hicieron fue la Plaza de Armas, que es donde se encuentra la Casa de Nariño, que es donde se encuentra el presidente. Entonces, digamos que este edificio de acá representa el poder ejecutivo. Este edificio de acá, el legislativo, y este de acá, el judicial. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los entes de poder de Bogotá, de Colombia, perdón, ¿listo? Centrados en Bogotá, que es la capital de Colombia, ¿listo? Entonces, esta es nuestra Plaza de Bolívar. Tenemos ahí unos edificios significativos donde podemos encontrar diferentes historias a partir de ese poder que tenemos nosotros, ¿listo? Entonces, básicamente, esa es la forma como está organizado este país políticamente en este momento. Entonces, gracias por su atención, niños. Si hay alguna duda, me van comentando, ¿vale?